Los ejemplos de los intelectuales, o explícitamente, mejor dicho o explicado, sería los intelectuales van de un recorrido entre que hay un ejemplo de la edad antigua, el resto son de la edad contemporánea, y uno de ellos, dentro de la edad contemporánea, fue botánico, francés, que dio el término de demografía. Voy a hablar de ello. Y bueno, pues una mujer que fue importantísima, que nació en Kiev, aunque Kiev a principios del siglo XX no existía, era el Imperio Ruso, pero ella nació en Kiev y finalmente fue enviada al campo de concentración donde murió muy joven a la edad de 39 años. Ahora voy a nombrarlos. La demografía es la ciencia que estudia estadísticamente las poblaciones humanas, analizando su tamaño, su estructura, su evolución y sus características generales, entre los que destaca la edad, el sexo y la distribución. Su objetivo central es entender cómo las poblaciones se renuevan y cambian a través de tres factores claves, que son los más importantes: los nacimientos, los fallecimientos y las migraciones. La etimología del término proviene del griego clásico y se compone de dos partes. Por un lado, demos, que significa pueblo o conjunto de habitantes, y grafines, de escribir, trazar o escribir. Y el término quien lo acuñó fue el botánico francés Achille Guillat, que voy a hablar además de él, voy a explicar. Voy a nombrar. Y la poesía pastoril o bucólica bueno, idealiza la vida campestre y el campo. La etimología del término proviene del griego boukolos, que significa boyero, y se utiliza para describir la vida y el paisaje campestre. Y la lírica monódica es una expresión íntima de la antigua Grecia cantada por una sola voz. Y ambos fueron subgéneros que pertenecieron al ámbito de la literatura y de la cultura griega. Sí, Guilla fue el botánico que dio, fue el intelectual que dio el término demografía en 1855 y bueno, además destacó como botánico francés. Irene Nemirovsky fue escritora francesa, aunque ella nació en Kiev. Y Kiev, como no existía, en 1903, pues nació en el Imperio Ruso. Y prácticamente vivió su vida en Francia desde su juventud, escribió en francés, fue deportada a Alemania bajo las leyes raciales de su origen judío, a pesar de haberse convertido al catolicismo en 1939 y murió en Auschwitz, ah, bueno, con 39 años. Estamos hablando de que en 1942 y fue cuando Francia fue ocupada por Alemania y se convirtió en la Francia Vichy de 1940 a 1944, cuando fue liberada en el desembarco de Normandía por los aliados. Una de las obras de Irene Nemirovsky es El malentendido de 1926, una mujer intelectual que perteneció al ámbito de las vanguardias europeas. Y su vida, bueno, pues, realizó en Francia, a pesar de haber nacido o de nacer en Kiev, en lo que fue en su momento el Imperio Ruso, y bueno, pues se marchó a Europa y donde bueno, pues desarrolló su vida literaria. Eduardo Proper de Callejón fue diplomático español de alto rango, recordado principalmente por haber facilitado la huida de miles de judíos de la Francia Vichy, que fue cuando en 1940 fue ocupada por Alemania durante el estallido de la Segunda Guerra Mundial o el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, y reconocido como capitán de las naciones. Cuando se enteraron las autoridades franquistas, le quitaron de la embajada y mandaron a otro, quitaron de la embajada porque era la única embajada que estuvo abierta, el resto de países europeos la cerraron, y con el objetivo del propio Proper de Callejón de salvar a miles y miles de personas inocentes que eran perseguidos por un régimen dictatorial como fue Alemania durante 12 años. Al final el ayudar lo pagas caro, pero bueno, finalmente después de la Segunda Guerra Mundial fue reconocido como justo entre las naciones, pero durante vida y durante el régimen franquista le tuvieron que quitar de ese puesto. Joan Margarit fue poeta y arquitecto. Primero, como arquitecto, destacó como catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, es decir, que fue ya docente. Y en la construcción, donde participó en la obra de la Sagrada Familia, y luego en el ámbito de la poesía, bueno, en el ámbito de la literatura, como poeta, escribió en castellano y catalán y fue distinguido con el premio Cervantes, es decir, que obtuvo el premio Cervantes, uno de los premios más destacados en España y de nuestra cultura. La verdad que el premio Nobel es lo máximo, pero el premio Cervantes hay que darle mérito, como también el premio Nadal y otras tantas
bueno, otros tantos galardones que entrega nuestra propia literatura y que no, y que debemos de tener siempre presente, porque un premio nacional es algo importante, es verdad que todo el mundo queremos lo internacional, lo importante, pero oye, ¿por qué no también acordarse y dar importancia a un premio de nuestro país y de la propia cultura? Teócrito fue poeta griego, creador de la poesía pastoril, vivió mucho tiempo en la isla de Kos y fue protegido de Ireón de Siracusa hacia el año 275 a.C. y de Ptolomeo II Filadelfo en Alejandría, donde también conoció a Calímaco, creador de la lírica monódica clásica de grandes intelectuales del momento como la poetisa Safo, Alceo y Anacreonte. También fue el fundador de la poesía bucólica y uno de los grandes poetas de la época helenística. Familiar y lírico, capaz de unir lo dramático y lo narrativo, fue el poeta del amor y la belleza del otro, un gran observador de las costumbres de su época y renovador de antiguas leyendas. De él se han conservado muchas obras, una treintena de idilios. Idilios es la obra principal de la propia figura intelectual y alrededor de 20 epigramas. Su obra principal es Idilios, compuestos por el dialecto dorio de Sicilia y de inspiración pastoril, con escenarios tomados de la naturaleza. Sus primeros seguidores fueron Mosco y Bion, y el ambiente pastoril fue imitado por Lobo y más tarde por el poeta latino Virgilio, en una de sus obras que, bueno, una de las obras más importantes del poeta Virgilio es Bucólica. Es verdad que tuvo su obra, de la obra de Teócrito, una revalorización muy importante en el periodo del Renacimiento europeo, cuando apareció el humanismo, el Renacimiento y toda esa estructura en la cual se rompía ya con las tradiciones religiosas del periodo medieval. Con ello finalizo, comento que soy historiador, si os gustó este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar con muchos ejemplos, definiciones de intelectuales también. Y si os ha parecido interesante, repito de nuevo, pues, darle a like, suscribiros, comentar y lo vuelvo a decir. Soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.